Un encuentro extraterrestre olvidado en la década de 1920. El difunto ufólogo John Keel, investigador de Mothman, encontró en los archivos un caso extraño de un posible accidente ovni que involucraba a personajes extraños, posiblemente precursores de los hombres de negro. El incidente ocurrió en la tarde de mayo de 1924, cerca del pueblo de Jim, en Virginia Occidental, Estados Unidos. Un granjero de las afueras de Jim, en el condado de Braxton, dijo que vio un accidente aéreo en el bosque. Los aviones eran muy raros de ver en esos días, especialmente en Virginia Occidental, y un accidente aéreo era una gran noticia. Según el granjero, el avión era muy extraño, ya que no parecía tener alas, no hacía ningún ruido y parecía inusualmente grande. Era como del tamaño de un acorazado, así lo describió el granjero. Un grupo de hombres, incluido el sheriff local y el reportero local John Cole, buscaron en el bosque después de escuchar la noticia del avistamiento del avión. Unas horas más tarde encontraron los restos de un pequeño claro, pero no fueron los primeros en encontrarlo. Sin embargo, no fuimos los primeros allí. Ya había 5 o 6 personas en el claro. Algunos de ellos estaban investigando. Llevaban trajes negros, corbata y todo eso. Y parecía muy estúpido en este desierto, escribió John Cole, el periodista. Otros seres estaban vestidos con trajes de colores divertidos, hechos de algún material brillante. Hablaban entre ellos en un lenguaje rápido e incomprensible. Y estaban muy emocionados cuando vieron al grupo de búsqueda. Luego de eso, personas en overoles corrieron a lo que quedaba de la avioneta, como si trataran de esconderse. Algunos de los hombres en el grupo de búsqueda tenían armas, y uno de ellos le dijo a Cole: «Dios, son espías», después de lo cual también sacó su arma. Los extraños seres eran un poco bajos, medían un poco menos de 120 centímetros, y todos parecían asiáticos, con pómulos altos, ojos rasgados y piel oscura. Uno de ellos hablaba inglés, les dijo a los hombres que nadie resultó herido, que todo estaba bien. También dijo que visitaría al sheriff más tarde y redactaría un informe completo. Poco pudo hacer el grupo de búsqueda porque no se había cometido ningún delito y no hubo víctimas, por lo que terminaron dejando a la tripulación del avión y partieron. Según Cole, mientras inspeccionaba el lugar del accidente, notó una pequeña cosa extraña en el suelo. Lo recogió y decidió quedárselo para sí mismo. No se sabe por qué no lo entregó a uno de los tripulantes extranjeros y se lo guardó en el bolsillo. Mirando los restos, Cole pensó que no parecía algo que pudiera volar en absoluto. Los restos parecían el fuselaje de un avión moderno en ese momento, con ventanas y todo, pero no tenían alas, cola ni hélices. Y no parecía que se hubiera caído en el accidente. Y el objeto era realmente muy grande, de al menos 23 metros de largo, y llenaba todo el claro. Entonces Cole regresó a su casa en Weston e inmediatamente se fue a la cama. Estaba muy cansado de sus paseos diarios por el bosque. A eso de las 3 de la mañana alguien empezó a llamar a su puerta. Cole se puso de pie y miró. Había un oficial del ejército parado allí. Llevaba uno de esos sombreros de ala ancha que solían llevar, con todos los adornos necesarios de los militares. Llevaba un uniforme del ejército de los Estados Unidos, pero a excepción de su ropa se veía exactamente como esos extranjeros del avión. Tenían ojos rasgados, piel oscura, pero quizás era un poco más alto que ellos. Este individuo le dijo: «Te llevaste algo contigo, tienes que devolvérnoslo». Cole se despertó y no pudo entender lo que quería decir, pero luego recordó la cosa de metal que todavía estaba en su bolsillo de su abrigo. Cole fue y trajo a los militares esta cosa. «¿Es eso lo que quieres decir?». Pero el asiático no dijo nada. En silencio tomó el artilugio de la mano de Cole y simplemente se alejó. Al mismo tiempo, Cole no notó ningún automóvil cerca de su casa, o al menos un caballo en el que pudiera moverse ese militar. Cole volvió a la cama y se durmió, pero al día siguiente comenzó a preguntarse sobre el oficial extraño y cómo lo encontró. Un par de días después regresó a ese bosque y encontró ese claro.
Allí todo se encontraba vacío. La hierba y los arbustos fueron aplastados donde solían estar los restos del avión, pero no había ninguna otra señal de nada ni de nadie. Reflexionando, Cole decidió no ahondar en ese asunto, decidiendo que era mejor dejar todo en paz y tal vez fuera algún tipo de prueba militar secreta en cooperación con los asiáticos. Tiempo después, más tarde, cuando ya estaba en auge en el mundo el tema de los extraterrestres, varios investigadores sugirieron que ese caso tal vez fue una nave de los extraterrestres grises, que estaban en contacto ya desde entonces con los militares estadounidenses.